mi carrera como inspector de equipos estáticos o inspector ingeniero de equipos estáticos. Luego de allí fui a lo que es mantenimiento rutinario, paradas de planta, como supervisor de mantenimiento y ejecución, y dirigido a equipos estáticos, todo lo que son equipos presurizados, tanques de almacenamiento, recipientes a presión, intercambiadores de calor, columnas, torres de enfriamiento, entre otros. Y ahora estoy trabajando en el área de confiabilidad desde hace 5 años para acá, donde he estado trabajando en la aplicación de esta metodología dirigida hacia equipos estáticos, como lo es la metodología de inspección basada en riesgos, específicamente lo que es API, la política recomendada API 580 y API 580. En este webinar van a poder ustedes visualizar, tener un punto de vista, dependiendo lógicamente de su área de trabajo, ¿no? Dentro de la industria o de diferentes industrias, cómo calcular la confiabilidad y vida remanente de los haces tubulares de intercambiadores de calor. La metodología de inspección basada en riesgo nos proporciona herramientas para poder calcular este indicador, este importante indicador, y de allí poderle dar a los tomadores de decisiones en nuestras empresas, como son gerentes, superintendentes, supervisores, líderes, para darle información, análisis de valor mediante la aplicación de una metodología como esta para que ellos puedan tomar decisiones en cuanto a reparar, mantener, reemplazar estos tipos de activos. Adolfo, no sé si puedo habilitar mi cámara. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya puede habilitar su cámara. Si gusta, ya podemos empezar hoy día con el webinar de hoy. Buenas noches. Leonardo. Exacto, ingeniero. Soy Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo te va? Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Me alegro, me alegro. Ok, comenzamos. O esperamos hasta no sé qué hora es. Ya son las 8:05, 7:05 hora del Perú. Claro, podemos ir entrando, ingeniero, no hay problema. Ok, vamos a comenzar. Bueno, como les dije, bienvenidos a este webinar que tiene por nombre el cálculo de la confiabilidad y vida remanente de gases tubulares de intercambiadores de calor, ¿no? Todo esto fundamentado, basado sobre lo que es la metodología de inspección basada en riesgo, API 581. Permítanme, por favor, presentarme. Mi nombre es Evelio Chirino. Poseo más de 12 años de experiencia en la industria petroquímica, donde he desempeñado diferentes cargos, como lo dije anteriormente, en las gerencias de mantenimiento y confiabilidad respectivamente. Mi formación, soy ingeniero mecánico, tengo una maestría de ingeniería en gas, diplomado en confiabilidad de integrales sistemas industriales. Con otros colegas hemos podido publicar diferentes artículos, todos relacionados a lo que es integridad mecánica, y más específicamente a ciertas prácticas recomendadas como la API 580, 581, 579 y la API 650. Ok, el contenido de este webinar es el siguiente. Vamos a tener el objetivo del mismo, unas definiciones básicas esenciales que nos sirven en este caso de base para aplicar lo que es la metodología mediante la inspección basada en riesgo, ciertos conceptos básicos que son de mucho interés, ¿no? Que es un intercambiador de calor. Vamos a dar una definición básica, así como también lo que es inspección basada en riesgo, la práctica recomendada API 581, un concepto rápido de él. Vamos a hablar también sobre lo que es la planificación de la inspección para haces tubulares, distribuciones de probabilidad, activos no reparables, probabilidad de la falla y consecuencias de la falla. El objetivo de este webinar es el siguiente, no es más que exponer los beneficios y potencialidades de la implementación de la metodología de inspección basada en riesgo, y específicamente API 581,
adaptándolo a sus necesidades, facilitando la predicción y estimación de la confiabilidad y vida remanente de los haces tubulares e intercambiadores de calor, mediante la utilización de modelos probabilísticos que están ampliamente basados en aplicaciones estadísticas para la evaluación de fallas. Esta técnica ayuda a gerentes, superintendentes, como lo dije anteriormente, líderes, supervisores, a tomar las mejores decisiones respecto a si mantener, reparar o reemplazar estos tipos de activos. Acá, como les comenté, hay unos conceptos básicos que nos sirven de mucho, o son la base o soporte de lo que es una evaluación mediante la metodología de inspección basada en riesgo, dirigida hacia haces tubulares de intercambiadores de calor. Debemos comprender estos conceptos básicos, como por ejemplo lo que es activos no reparables, ¿no? Aquellos equipos cuya condición operativa no puede ser restaurada después de una falla, a diferencia de lo que son equipos reparables. No puede ser restaurada después de que haya sucedido una falla. El concepto de confiabilidad, no podemos aplicar esta metodología sin nosotros saber o conocer el concepto de confiabilidad. Confiabilidad es la probabilidad de que un activo opere sin falla en un tiempo igual o superior al periodo de análisis, o también llamado, como desde el punto de vista estadístico, tiempo misión. También lo que son las distribuciones de probabilidad, modelos que describen la forma en que se espera que varíen los resultados o probables valores de una variable aleatoria, ya sea continua o discreta. ¿Ok? Probabilidad de falla, grado en el que es probable que ocurra un evento dentro de un periodo de tiempo considerado. Otro indicador importante para nosotros, lo que es la tasa de falla, que está muy ligado a lo que es la curva de la bañera, describe el comportamiento del número de fallas de una población, ¿no? O una cantidad de equipos por unidad de tiempo. Este indicador, uno de los más importantes, lo que es el tiempo para las fallas, periodo de tiempo que transcurre desde el instante en el que el componente o equipo inicia su operación hasta que deja de operar a consecuencia de una falla. Y por último, y no menos importante, conocer el concepto de lo que es la variable aleatoria, o también llamada random, ¿no? La cual se denomina variable aleatoria a una variable que por sus características puede tomar un conjunto de valores, cada uno de los cuales tiene una probabilidad de ocurrencia, sin que se puede asegurar específicamente cuál de todos estos probables valores tomará la variable. Espero que les haya quedado claro estos conceptos, ¿no? Acá tenemos lo que son el intercambiadores de calor, ¿no? Específicamente va dirigido este webinar. Vamos acá a un concepto básico, ¿no? De que lo que es un intercambiador de calor, ¿no? Son equipos de proceso construidos y diseñados para la máxima eficiencia de transferencia de calor entre dos medios diferentes. Pueden ser clasificados en diferentes formas, según su función, según su configuración, según normas técnicas, ¿no? Por ejemplo, los que son de carcas y tubos, que son muy utilizados en las diferentes industrias, ¿no? Los cuales consisten en un número de tubos paralelos contenidos en un casco cilíndrico. Un fluido pasa por dentro de los tubos y el otro pasa por fuera de los tubos. Todos funcionan bajo el principio de transferencia de calor, o también lo que uno, cuando vimos transferencia de calor en la universidad, lo que es conducción o convección, ¿no? Acá podemos ver la imagen de un intercambiador de calor de carcas y tubos. Si podemos ver los cabezales, podemos ver el elemento, el componente o el corazón de estos tipos de intercambiadores de calor, como es el haz tubular, la placa tubular, el haz tubular, ¿no? Y ciertos componentes, como por ejemplo los bafflers, y ciertos componentes de esta característica de tipo. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Ok. Inspección basada en riesgo API 580, API 581. ¿Qué es inspección basada en riesgo? Y específicamente en estas prácticas recomendadas, ¿no? Inspección basada en riesgo es un proceso de gestión y evaluación del riesgo que están enfocados en lo que es mantener la integridad mecánica de equipos presurizados. Y cuando hablo, bueno, en este caso de los componentes, de los que forman parte de los equipos presurizados, y cuando hablamos de equipos presurizados, más específicamente lo que es intercambiadores de calor. Cuando hablo de intercambiadores de calor, lo que son equipos sometidos a presión, como recipientes a presión, intercambiadores de calor,
tanques atmosféricos, eh, hornos, columnas, entre otros, ¿no? Esto para lo que es reducir el riesgo de pérdida de contención debido al deterioro, ya que estos equipos, una vez que comienzan a funcionar dentro de una organización, un tipo de industria, ellos comienzan su proceso de deterioro de manera progresiva en función del tiempo. Aquí tenemos unos conceptos básicos de lo que es riesgo. El concepto básico extraído de lo que es API 580 es la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. Pero también traigo a colación lo que es el concepto de riesgo, sacado de lo que es la ISO 31000, gestión del riesgo, ¿no? Que dice que efecto de la incertidumbre sobre los dispositivos, ¿no? Y cómo influye esta incertidumbre sobre lo que es el riesgo, desconocimiento de la verdadera condición, por ejemplo, de ciertos equipos en nuestras organizaciones. Identificación del riesgo, está enfocada también en lo que es identificación del riesgo, ¿no? Priorizarlo, cuantificarlo, ¿no? ¿Qué equipos son más riesgosos que otros dentro de nuestras instalaciones, sistemas, unidades, a cual podamos evaluar con este tipo de metodología desde una perspectiva de seguridad, salud, medio ambiente y la reducción, por supuesto, la reducción de costos debido a actividades de inspección ineficaces, innecesarias o inapropiadas? Acá podemos ver, por ejemplo, el proceso de aplicación o de planificación de la metodología de inspección basada en riesgo, como por ejemplo, de manera muy básica, lo que es recolección de información, lo que es evaluación de riesgo, el proceso de evaluación de riesgo, que no es más que lo que es el cálculo de la probabilidad y las consecuencias de la falla de un cierto componente, dependiendo del tipo de equipo que se esté evaluando. Jerarquizar el riesgo, y cuando hablo de jerarquizar el riesgo es de una manera conocer cuáles equipos, o en este caso, cuáles componentes son más riesgosos que otros, o lo que también llamamos malos actores, y poderlo comunicar mediante lo que es esta matriz que vemos acá en la parte superior izquierda, ¿no? Donde aquí el riesgo es evaluado de manera alto, medio, bajo, para un ejemplo. La creación, elaboración, diseño de lo que es un plan de inspección que debe responder cómo, cuándo, dónde, eh, qué métodos, técnicas de inspección utilizar, qué mecanismos de deterioro identificar, entre otros, ¿no? Y las acciones de mitigación y revaluación. Acá podemos ver lo que es los enfoques o lo que es los tipos de análisis de inspección basado en riesgo, lo que es de parte de lo que o podría partir de lo que es un análisis cualitativo, pasar por un análisis técnico-cuantitativo hasta llegar a un análisis cuantitativo. Acá está lo que a la planificación de la inspección en actos tubulares. Traigo esta diapositiva a colación porque considero que es muy importante, ¿no? Y podemos aquí nosotros evaluarnos en nuestras organizaciones. Vamos a evaluar o en este caso, conozcamos nosotros en cuál método de programado de inspección se ubica la organización donde trabajamos. Actualmente existen 4 métodos de planificación de la inspección. Uno de ellos lo que es basado en el tiempo, ¿no? El probablemente más antiguo y más simple, consiste en programar inspecciones en función de la fecha y suele estar relacionado con oportunidades de mantenimiento, como paradas de plantas. Muchas organizaciones planifican lo que es la intervención de equipos estáticos en tiempos de parada de planta. Basado en la condición, es el segundo método más antiguo, basado en las condiciones, consiste en programar inspecciones basadas en los índices de deterioro de los equipos. Basado en el riesgo, el cual yo recomiendo, y es el análisis que estamos realizando en este momento en este webinar, la aplicación del método de inspección basada en riesgo dirigido hacia tubulares e intercambiadores de calor. Este es el método más nuevo, implica la planificación de la inspección basada en la condición de la tubular, de modo que los haces de tubos de mayor riesgo se inspeccionan con más frecuencia que los de menor riesgo, o equipos que se puedan identificar mediante la metodología, conocer el riesgo relacionado de la pérdida de contención debido al deterioro de ciertos componentes de un equipo, al cual podemos conocer cuáles son los malos actores, cuáles son los componentes, ítems que son más riesgosos que otros, y poder tomar acciones, ya sea acciones de mitigación sobre estos componentes, para poder reducir el riesgo. Y también basado en las consecuencias, ¿no? Que es una derivación del método basado en riesgo, de las inspecciones de acceso de tubos, pero como su nombre lo indica, se basa principalmente en el impacto de la falla de la tubular en el negocio y se decide con qué frecuencia inspecciona.
Así que ustedes podemos o pueden hacerse la pregunta en cuál método de programado de inspección se ubica su organización en la cual están trabajando, laborando en este momento. Acá traigo a colación lo que es en esta diapositiva, lo que es la parte 1, que habla sobre la metodología de la planificación de la inspección, y me refiero a la parte 1 de la API o la práctica recomendada API 581, más específicamente, en su sección 8, donde habla sobre lo que son haces tubulares de intercambiadores de calor, ¿no? Y aquí les traigo un pequeño párrafo de lo que indica esta parte para lo que es la evaluación parte 1, sección 8 de la API 581, donde indica que muchas empresas predicen la vida útil de los fases tubulares realizando o analizando el historial de inspección de cada tubular desde la fecha de inicio del servicio. Estos programas de inspección basados en condición en general no consideran las consecuencias financieras asociadas con lo que es la falla de la tubular, o en este caso la falla de un tubo. El problema con un enfoque basado en condición para los fases intercambiadores de calor es mucho más, o es que muchos intercambiadores pueden experimentar ninguna o pocas fallas, si es que las hay durante su operación. Estos enfoques no se basan en datos estadísticos, sino determinísticos, para hacer una predicción precisa del rendimiento futuro de los fases tubulares. Como por ejemplo, esos intercambiadores de calor de carga y tubo pasan por un proceso de lo que es reparación, proceso de reentubado, un proceso de limpieza, un proceso de inspección, ¿no? Aplicando diferentes técnicas de inspección, como por ejemplo iris, corrientes inducidas, pero ¿qué hacer con toda esta información una vez que se ha levantado, una vez que se ha realizado, ejecutado las técnicas de inspección, de mantenimiento? Solamente o quedan como palabra muerta dentro de lo que son sistemas de almacenamiento de datos. Y considero que allí está la oportunidad de mejora, ubicar toda esta información y aplicar una metodología como inspección basada en riesgo, la cual te puede permitir hacer análisis mediante lo que es en este caso específicamente modelos probabilísticos que te pueden dar información de cómo calcular la confiabilidad y vida remanente de este tipo de activos. Acá podemos ver lo que es una diapositiva con lo que respecto a lo que son las distribuciones de probabilidad. Hablamos de métodos probabilísticos y si no hay distribuciones de probabilidad, considero que no se puede decir que sea un método probabilístico, ¿no? Acá podemos ver en la parte de izquierda lo que son las distribuciones no paramétricas, ¿no? Acá podemos un ejemplo de un ejercicio que pude realizar a un ejercicio real, de lo que es un histograma de frecuencia, lo que es el cálculo de lo que es la frecuencia acumulada directa y lo que es la frecuencia acumulada inversa, ¿no? El histograma, que no es más que en otras palabras lo que es para hablar de frecuencia acumulada directa, lo que es la probabilidad, y hablar de lo que es la frecuencia acumulada inversa, lo que es la confiabilidad, ¿no? Acá habla que indica que las distribuciones no paramétricas son esencialmente modelos gráficos que representan un grupo particular de observaciones y una variable aleatoria. En este caso, el ejemplo que se da acá es una variable aleatoria de lo que son tiempos parados, ¿no? En este caso, ¿qué valores o qué probabilidad la variable aleatoria puede tomar un valor? ¿No? Acá podemos ver un ejemplo, como en este caso, de la probabilidad de que sean valores mayores o menores, o mayores iguales, mayores y menores, mayores iguales, perdón, menores iguales o mayores iguales. En este caso, pongamos un ejemplo acá. En este caso, lo que es la frecuencia acumulada directa, acá en la parte inferior son lo que es tiempo en años. Podemos decir que para un ejemplo de 25 años, existe la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor de 100%. En el otro caso, lo que son la distribución paramétrica, es una función matemática que relaciona los diversos probables valores que puede tomar una variable random, una variable aleatoria, con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Acá podemos ver como, por ejemplo, para variables físicas, ¿no? Variables aleatorias continuas o en este caso discretas. Vamos a específicamente hablar de lo que son variables continuas, ¿no? Acá podemos ver lo que son para variables físicas, la utilización de distribuciones como, por ejemplo, la distribución normal o normal, Weibull, gamma, beta, exponencial. Y para variables en este caso relacionadas con el tiempo, que es nuestro caso, el cual estamos actualmente evaluando, son distribuciones de probabilidad como por ejemplo la Weibull, la gamma, exponencial y lo normal. Y hagamos especial énfasis en lo que es la distribución de Weibull, ya que ella permite evaluar lo que es la vida
la vida en cuanto a lo que son componentes mecánicos, y esa es la que vamos a utilizar específicamente. Acá podemos ver lo que es un pequeño gráfico en cuanto a lo que serían las ecuaciones relacionadas a la distribución de probabilidad y más específicamente la distribución de Weibull. Lo que es, corresponde a la función de densidad de probabilidad, la ecuación, lo que es en cuanto a lo que es el cálculo de la probabilidad, lo que es el cálculo de la confiabilidad, lo que es el cálculo para el cálculo de la ecuación de tasas de falla, o también lo que es para el cálculo de lo que son los tiempos para la falla, ¿no? Fíjense que en cada una de las ecuaciones están relacionadas directamente lo que son los parámetros relacionados, para la redundancia, relacionados a lo que es la distribución de Weibull, como son el parámetro de forma o pendiente, θ, o el parámetro de característica de vida. Esto lo podemos ver en cada una de las ecuaciones, están totalmente relacionadas. Acá, del análisis del riesgo mediante modelos determinísticos y probabilísticos, la metodología de intención basada en riesgo te proporciona que puedes realizar cálculos mediante ecuaciones o métodos y modelos determinísticos, así como también probabilísticos, ¿no? Como por ejemplo el riesgo, sabemos que el riesgo, la ecuación del riesgo, la ecuación matemática del riesgo, el riesgo es igual a la probabilidad de falla por consecuencia. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de probabilístico, podemos indicar que el riesgo es igual a 1 menos la confiabilidad, 1 menos la confiabilidad multiplicado por lo que son las consecuencias de la falla, ¿no? Acá en el lado izquierdo, donde está lo que es el cálculo de la probabilidad, o también confiabilidad, ya que matemáticamente la confiabilidad es un complemento de lo que es la probabilidad. Y eso lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, para lo que es el caso del modelo determinístico, hablamos de lo que se debe tener un conocimiento de lo que es basado en la condición, o también llamado física del deterioro, ¿no? Acá podemos ver la ecuación de lo que es el cálculo de la probabilidad en función del tiempo, ¿no? Que involucra la frecuencia de falla genérica por lo que es el factor del sistema de gestión multiplicado por el factor de daño en función del tiempo. Considero de manera muy particular que este factor es el más importante dentro de la ecuación. Esta ecuación desde el punto de vista determinístico, del modelo determinístico, pero ahora vamos a lo que es basado en lo que es el modelo probabilístico, que es basado en datos, específicamente basado en datos de fallas, ¿no? Relacionados que son así tubulares, que en nuestro caso particularmente hoy, que basado en lo que son las estadísticas del proceso, basado en lo que es la frecuencia o indicadores en cuanto a lo que es la falla de estos tipos de equipos, ¿no? Que es la predicción y estimación, para la predicción y estimación de la confiabilidad. Aquí podemos ver la ecuación del cálculo de la probabilidad, que no es más que 1 menos la confiabilidad. Si podemos ir a la diapositiva anterior, podemos ver que acá, en la ecuación de confiabilidad, podemos ver el valor, cómo está estructurada lo que es la ecuación de confiabilidad, y como podemos ver cómo está configurada la ecuación de probabilidad. Aquí podemos ver que la probabilidad es menos 1 menos la confiabilidad, como lo podemos ver en esta diapositiva. Ahora, lo que es también la otra parte de lo que es el otro factor dentro de la ecuación de lo que es el riesgo, como las consecuencias de la falla, lo cual involucra lo que es el cálculo de lo que es la interrupción del negocio, costos de reparación, costos de mantenimiento, así como costos por la misma vía. Acá, activos no reparables. ¿Por qué consideramos nosotros que los pasos tubulares e intercambiadores de calor son activos no reparables? Vamos a ver. Se define como activos no reparables aquellos que tienen las siguientes características. Su condición operativa no puede ser restaurada desde una falla o después de una falla. Ojo, y quiero ser enfático aquí, cuando me refiero a activos no reparables, me estoy refiriendo específicamente a acciones tubulares, pero específicamente a lo que es el tubo, ¿no? Como lo indica acá, y este concepto sacado o traído de la API 181, la falla de la tubular se define como una fuga del tubo, específicamente. Otra característica es que su vida termina con una única falla y debe ser reemplazado. Ahora, dependiendo de las políticas de mantenimiento, del contexto operacional en el cual se esté trabajando en diferentes tipos de industria, sería técnicamente factible y económicamente rentable reemplazar un tubo de la tubular. Cada vez que ellos fallen, reemplazarlo.
Hay políticas como, por ejemplo, en la organización en la cual yo laboro, la política de mantenimiento es que la tubular debe tener como mínimo, para poder ser reentubado, el 10% de lo que es la cantidad de tubos que contemplan las tubulas. Otro criterio podría ser de que operaciones realice evaluaciones, simulaciones mediante programas o software, lo cual ellos les pueden indicar si el equipo se encuentra deficiente, y eso también podría ser un criterio aceptable para poder tomar acciones de mantenimiento, como por ejemplo el reentubado de las tubulas, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte derecha, lo que vemos es un diagrama de interrupciones, de fallas y datos cruzados. Llamamos interrupciones a aquellos equipos que, en el caso las líneas punteadas y con la X, aquellos equipos que comienzan o inician un periodo de tiempo y luego han tenido una falla, pero hay equipos como de esa misma característica, que son equipos estáticos y más específicamente así tubulares, que comienzan un proceso de un periodo de trabajo, un tiempo de trabajo, y todavía ha pasado, transcurrido cierta cantidad de tiempo, o también llamado, vamos a decir aquí, tiempo misión, y todavía se mantienen trabajando sin tener o haber tenido durante su tiempo de funcionamiento ningún tipo de falla, ¿no? Como lo dije anteriormente, al análisis en cuanto a lo que es el método probabilístico se basa o está fundamentado en lo que es basado en el histórico de fallas. Para caracterizar probabilísticamente se requiere estudiar los tiempos de operación para la falla, o los tiempos hasta la falla, que es el indicador importante del suministro, el insumo principal para poder aplicar esta metodología, el método probabilístico, mediante el método o el modelo, o en este caso la metodología de intersumación. Los indicadores de desempeño más importantes para este tipo de activos son la confiabilidad, la tasa de falla y el tiempo para la falla. Acá podemos ver lo que es la confiabilidad basada en el historial de fallas, equipos no reparables. Y cuando hablamos de tasa de falla, hablamos de componentes o de la variable aleatoria tiempo para la falla, ¿no? La función tasa de falla describe el comportamiento del número de fallas de una población por unidad de tiempo, una cantidad de equipos por unidad de tiempo. Acá esta diapositiva o esta imagen no me canso de mostrarla cada vez que en una webinar relacionado a lo que es el comportamiento histórico de los equipos, ¿no? ¿Cómo podemos comparar equipos estáticos con respecto a equipos dinámicos, ¿no? En el eje vertical lo que son las frecuencias de fallas, mientras que acá en el eje horizontal lo que son los costos. Vemos acá que para lo que, en este caso, colegas que trabajan en el área de confiabilidad o en el área de equipos dinámicos, cuando hablamos de equipos dinámicos, ellos tienen una alta frecuencia de fallas, pero unas bajas consecuencias, ¿no? Típico de equipos rotativos, y cuando hablamos de fallas relacionadas a equipos dinámicos, estamos hablando de lo que es la pérdida de la función. Ahora, caso contrario es con respecto a equipos estáticos. Cuando hablamos de equipos estáticos, ellos tienen una baja frecuencia de fallas, pero altas consecuencias cuando ellos fallan. Y típico de equipos estáticos, y la falla para los equipos estáticos es la pérdida de la integridad mecánica, o en otras palabras, la pérdida de la contención de equipos del equipo. Acá podemos ver de lo que es la famosa curva de la bañera, ¿no? En cuanto a lo que es la tasa de falla en función del tiempo. Se habla de lo que es una mortalidad infantil, ¿no? Un patrón en cuanto a equipos que entran acá en lo que es mortalidad infantil. Inicialmente altas fallas o altas tasas de falla. Es muy extraño, es muy raro ver equipos estáticos que se encuentren acá ubicados en lo que es este patrón en cuanto a lo que es mortalidad infantil. Yo, por ejemplo, tengo 12, casi 13 años de servicio en la industria, y solo he visto un solo caso en cuanto a equipos estáticos en esta fase o en este patrón de mortalidad infantil. Y casualmente fue una tubular de intercambiador de calor. En el caso para lo que es el periodo de fallas aleatorias, ¿no? Son independientes del tiempo, y en este caso hablamos del valor del parámetro de forma o pendiente igual a 1. En el caso de la mortalidad infantil son valores menores a 1, el valor del parámetro de Weibull, o en este caso el parámetro de forma o pendiente, menores a 1, ya se considera una mortalidad infantil. En el caso de lo que son fallas aleatorias, un valor de beta igual a 1, fallas aleatorias, y si un valor mayor a 1, estamos hablando de lo que es un proceso de envejecimiento o de gas.
Acá podemos ver la ecuación en cuanto a la tasa de falla, que involucra los dos parámetros esenciales de los parámetros de Weibull, como son el parámetro de forma o pendiente y el parámetro de característica de vida, así como lo que es el tiempo misión, esta variable. En el cálculo de la probabilidad de falla, en función del tiempo, ¿no?, de un componente o sistema, la probabilidad de falla de un componente o sistema o proceso de fallo deje de realizar lo que del mismo se requiera en un intervalo de tiempo determinado. La probabilidad de falla de un componente en un intervalo de tiempo viene dado por la siguiente expresión. La probabilidad de falla, en este caso de un tubo de haz tubular, viene dado por la ecuación matemática 1 menos la confiabilidad, o lo que es igual a la exponencial del menos el tiempo misión sobre el parámetro de característica de vida elevado al parámetro de Weibull de forma o pendiente. El factor de forma pendiente, este parámetro muestra cómo se desarrolla la tasa de fallas con el tiempo y está totalmente relacionado a lo que son los tiempos para las fallas de cada uno de los equipos al cual se esté evaluando o el grupo de equipos al cual se esté evaluando. Y cuando hablo del grupo de equipos que se estén evaluando, hablo de la cantidad de haces tubulares. El parámetro de característica de vida de Weibull se define como el momento en el que el 63.2%, este percentil de 63.2% de las unidades han fallado o de los equipos que se estén analizando. Y la variable independiente tiempo misión, para alcanzar un desempeño deseado. Ahora bien, de la misma manera, para el cálculo de lo que es el cálculo de la probabilidad, es necesario contarlo con lo que es la distribución de Weibull específicamente y determinar lo que son las funciones de densidad acumulada directa y la función de densidad acumulada inversa. Una vez obtenida lo que es la función de densidad acumulada directa, que no es más que la probabilidad, podemos obtener el valor de lo que es el valor de la confiabilidad. Acá podemos ver lo que es el cálculo de las consecuencias de la falla. No es más que el costo de las consecuencias de las fallas relacionadas a un tubo o a la tubular, vienen dados por los costos relacionados a lo que es la producción, la pérdida de producción, costos ambientales, costos de mantenimiento y costos de reparación, ¿no? Lo que se desea es optimizar los ciclos de reemplazo de los gases tubulares intercambiadores de calor y minimizar los costos anuales de operación y mantenimiento. A diferencia de lo que son las tradicionales métodos de inspección mediante técnicas convencionales por monitoreo de condición, la metodología de inspección basada en riesgo contempla lo que son los cálculos en cuanto a lo que son las consecuencias. Acá vamos a ver ahora lo que es la implementación de esta metodología de inspección basada en riesgo, específicamente lo que son aplicadas a tubulares e intercambiadores de calor. Un caso real, un caso que ocurrió en la industria petroquímica, la cual tuve la oportunidad de poder elaborar, realizar con varios colegas y deseo mostrárselos para que ustedes puedan ver la aplicabilidad de esta metodología dirigida a este tipo de aplicaciones. Acá podemos ver, por ejemplo, un intercambiador de calor de carcasa y tubo, ¿no?, el cual maneja soda cáustica, un intercambiador de calor de carcasa y tubo construido de manera horizontal, el cual tiene la siguiente característica: su código de construcción, hazme sección 8 división 1, el fluido lado tubo, soda cáustica, el fluido lado carcasa, vapor o agua de enfriamiento. La temperatura de operación oscila entre 90 y 130 grados centígrados, la presión 6 kilogramos por centímetro cuadrado, el tipo tema clase B, o que acá se denomina AEL, A, lo que es el cabezal removible, E, lo que es un pase por carcasa, y L, lo que es la placa tubular unida al cuerpo del equipo. La orientación del intercambiador de calor, como ya lo comenté, es horizontal. El material de los tubos, el níquel 200, material altamente resistente a lo que es soda cáustica, pero así como resistente, también altamente costoso. La placa tubular también construida de níquel 200, el diámetro de los tubos 3/4 de pulgada y la cantidad de tubos 120. El cual consta, como lo dije, de manera horizontal. El equipo también, el intercambiador de calor también tiene lo que es una junta de expansión, como acá lo pueden ver,
y la colocación, ubicación de sus conexiones superiores e inferiores para la entrada y salida de fluido, así como ciertas conexiones para la instalación de ciertos manómetros y otros dispositivos. Acá podemos ver la evidencia fotográfica en cuanto a la condición cuando se realizó la evaluación de este intercambiador de calor y más específicamente la tubular, la condición. Podemos ver en la parte izquierda de la diapositiva como la condición externa en cuanto a ciertas fallas o fugas que tuvo el intercambiador de calor, así como su condición en cuanto a lo que era un posible o creíbles mecanismos o potenciales mecanismos de deterioro, como en este caso la corrosión bajo aislamiento, ¿no? La corrosión atmosférica y la corrosión bajo tensión. Acá la condición externa del equipo, pero fíjense cómo de contrario a la condición externa, como internamente el tubular solo en veintitantos años de servicio, solo en veintitantos años de servicio ha tenido o tuvo una sola fuga. Acá podemos ver lo que se llama tapón o condenamiento del tubo del cual falló, ¿no? Los posibles mecanismos de falla relacionados a sus tubulares de intercambiadores de calor o que pueden experimentar durante su vida de trabajo pueden ser corrosión, picadura, agrietamiento, erosión, corrosión, daño por vibración, falla mecánica y aderezamiento. Ahora, la pregunta que nos hicimos fue evaluar externamente el intercambiador de calor, la carcasa. Al evaluarlo, por supuesto que la evaluación realizada nos pedía que ya debía ser reemplazada la carcasa, pero ¿qué sucedía con el tubular? ¿Qué hacer con el tubular que ha tenido veintitantos años de servicio y solamente ha jugado en esos años de servicio una sola vez? Como por ejemplo el equipo o los dos equipos que están funcionando como expert, dos en servicio y uno en expert, los otros dos equipos, compañeros de similar diseño y similar servicio, estos equipos, veintitantos también años de servicio, nunca han jugado. Entonces acá traemos a lo que es el método de análisis Web-Value, a diferencia de lo que es el método por el modelo probabilístico, lo que es la distribución probabilística de Weibull. Como lo podrán saber algunos de los que están acá, los colegas que están viendo la presentación, que ya trabajan con la parte estadística, la distribución de Weibull es muy ampliamente utilizada para equipos que han sufrido fallas y con una gran cantidad de datos, como los estadistas de alguna otra manera prefieren trabajar con lo que son gran cantidad de datos, pero para equipos estáticos es totalmente distinto. Para equipos estáticos que exhiben una cantidad muy baja, mínima, o en muchas ocasiones sucede que ni siquiera han fallado, es totalmente distinto. Y el método para aplicación del método de análisis para este tipo de equipos está lo que es el método de análisis Weyvalle. La ventaja de utilizar el análisis de Weyvalle es que se pueden tomar decisiones de ingeniería sólida con una cantidad significativamente menor de puntos de datos de fallos, como se necesitaría con otras distribuciones estadísticas. Incorpora la experiencia pasada de otros bases tubulares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar en mi instalación, en el complejo donde estoy trabajando, en la planta, en el sistema, en la unidad, hay diferentes intercambiadores de calor y cargas de tubo, pero que de alguna otra manera han sido diseñados y bajo el mismo servicio y el mismo, va a la redundancia, el mismo diseño, yo puedo tomar esa data de 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos y puedo calcular o realizar lo que es el cálculo tomando el valor de los tiempos para la falla de estos equipos y poderlos modelar bajo un escenario para poder estimar lo que es el comportamiento futuro de un nuevo valor de este tiempo para la falla y poder determinar cálculos como por ejemplo la confiabilidad, tasa de falla, vida remanente de estos equipos, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando tienes pocos datos para evaluar a tubular? Y eso ocurre, como lo dije, por ejemplo, hay intercambiadores de calor que ustedes en planta van a evaluar y resulta que esos intercambiadores tienen 20 o 15, 20, 25, 30 años de servicio, pero esos equipos nunca han fallado. Entonces, si esos equipos nunca han fallado, ¿qué datos van a poder tomar de allí?
La ventaja de trabajar con un método de análisis de Wave-Valle es que tú puedes mezclar equipos que han fallado y equipos con datos sentados, lo que en otra palabra es equipos que no hayan fallado. Y mezclar estos datos y poder obtener lo que ya les había mencionado anteriormente. Ahora, ¿por qué utilizar Wave-Valle? Pues en análisis de Wave-Valle, la técnica utiliza datos de falla, como lo dije, y la experiencia pasada para hacer un pronóstico del mismo, o de la falla, sobre lo que se podría esperar en el futuro, pronóstico de falla. ¿Cuándo? Es usado cuando hay ciertas deficiencias en la información, por ejemplo, en el histórico de fallas, experiencia previa o conocimiento ingenieril de la física de la falla. O lo que quiere decir en este caso, lo que es los modos de falla, desconocimiento de los modos de falla, y si el equipo al cual ustedes puedan evaluar con esta metodología no ha tenido, como lo dije anteriormente, no ha tenido fallas durante cierta cantidad de años de servicio, ustedes pueden aplicar esta metodología utilizando específicamente el método de análisis Wave. ¿Dónde aplicarlo? Usar la técnica para decir y señalar en la dirección correcta. Los estadistas, como lo dije anteriormente, les encanta trabajar con una cantidad notable de datos, pero en algunos casos los datos son muy escasos. Y en el caso de utilizar la distribución de Weibull, la desventaja de utilizar Weibull es que solamente analiza equipos que han fallado. Tú no puedes utilizar la distribución de Weibull para aplicarla con equipos que no han fallado. Y en este caso es mejor pocos datos que ninguno de la mayoría de los casos, como en el caso específico que nos pueden suministrar los equipos exactos. Acá, de manera manual, los cálculos pueden ser de manera manual al aplicar lo que es, o calcular el valor de característica de vida. Vamos a salir un momento acá y lo que es, voy a compartir con ustedes la aplicación de un programa, un software, o en este caso un demo, en el cual ustedes pueden utilizarlo. ¿Podrían, por favor, indicarme si ven la pantalla? ¿La ven? Sí, 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 sí. Ok. Este es un programa, un demo. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Esto es un demo que se puede conseguir se puede descargar de Google y el cual nos puede suministrar información de lo que es para calcular una gráfica muy sencilla, pero muy valiosa, como en este caso la gráfica de Valle específica. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí podemos ver que en este programa, acá nos da lo que es las diferentes distribuciones de probabilidad, como por ejemplo los normal, Weibull, ¿no? Y por acá podemos ver la distribución de Wave-Valle, específicamente. Para poder ingresar acá, nosotros necesitaríamos calcular alguno de los dos parámetros. Y específicamente el primer parámetro que deberíamos calcular es el parámetro de forma de forma o pendiente, que este está directamente relacionado a lo que son los tiempos para la falla de los equipos que estemos analizando. Acá hay un documento que quiero compartir con ustedes, una cantidad de ejercicios, ¿no?, que están integradas a este taller, a este curso. Una cantidad de ejercicios, como por ejemplo, acá podemos ver una tabla de un ejercicio en cuanto a lo que es suministro de 9 equipos, 9 haces tubulares de idéntico, vamos a decir así, similar diseño y similar servicio. Acá nos suministra la data de entrada al suministro importante, que no es más que los tiempos para la falla. Aquí lo pueden ver, como por ejemplo, para el primer equipo, 18 años, falla reportada así. Falla reportada quiere decir que en su tiempo para la falla transcurrieron 18 años hasta que él en sus 18 años obtuvo la primera falla. Así como también equipos como por ejemplo un equipo que está relacionado a un equipo similar y idéntico servicio, idéntico diseño del primer equipo con 16 años de servicio, el equipo no ha tenido hasta el momento ninguna falla. Entonces, como lo vemos acá, aquí 9 equipos, 9 datos de tiempo para la falla, y indica si el equipo falló o no falló. 5 de ellos fallaron y 4 de ellos no fallaron. Acá se pueden hacer unos cálculos muy sencillos con lo que respecta a lo que es el histograma de frecuencia,
un histograma de frecuencia para poder analizar qué variables puede tomar qué valor puede tomar la variable aleatoria, así como también construir lo que es una frecuencia acumulada directa y una frecuencia acumulada inversa, o lo que es igual a la probabilidad versus lo que es la confiabilidad. En el caso del cálculo, acá podemos ver el cálculo de lo que es el cálculo del valor, o uno de los parámetros de Weibull, que fue específicamente el parámetro de forma pendiente. Acá lo que se hizo fue utilizando un programa, un software, como por ejemplo el RARE, el cual nos puede a nosotros suministrar mediante lo que es, ya una vez seleccionado lo que es la muestra de tiempos para la falla representativos, considerando dos equipos activos similares, similar servicio y similar diseño, como en este caso la cantidad de tiempos acá, que podemos hacer lo que es determinar lo que es la distribución probabilística que mejor se ajusta, mientras la caracterización probabilística de la utilización del RARE nos puede facilitar información de cuál es la distribución de probabilidad que mejor se ajusta a los datos, en este caso los tiempos para la falla, y podemos ver que uno de ellos fue, o en este caso específicamente la distribución de Weibull, fue la que mejor se caracterizó lo que es la variable. Acá podemos ver el valor del parámetro, el parámetro que fue de 2.5, el parámetro de forma o pendiente, ya obtenido este valor, inmediatamente vamos a lo que es el cálculo de lo que es el otro parámetro de característica de vida. Lo podemos hacer de manera manual lo podemos hacer utilizando lo que es el rango medio, las ecuaciones del rango medio o la aproximación de Bernard. La aproximación de Bernard, podemos utilizar lo que es la información en cuanto a los tiempos para la falla, el insumo esencial para poder aplicar esta metodología y hacer mediante una hoja de Excel, poder calcular el valor de lo que es el valor de característica de vida. Una vez que se hayan tenido los tiempos para la falla, se hace se calcula la pendiente, se realiza la pendiente, se ejecuta la pendiente, y una vez calculado mediante lo que es el percentil 73.2, donde se puede que la mayoría de los equipos han fallado, cortamos y inmediatamente tenemos en la parte inferior o en la parte de las artistas, tenemos el valor de lo que es el valor del parámetro de característica. La otra manera de hacerlo es mediante como yo lo comenté, la utilización de un programa. Vamos a hacer aquí un ejercicio rápido para que ustedes puedan ver lo práctico que es este programa. En este caso específicamente es un demo, un demo. La aplicación del mismo, aquí como lo dije, aquí están las diferentes distribuciones, las cuales ustedes pueden utilizar para poder simular o modelar. Acá lo que podemos traer la información de lo que son los tiempos para la falla de los diferentes 9 equipos que ya pudimos ver con antelación. Lo podemos ver acá. Inmediatamente ella te grafica lo que es la pendiente. Acá podemos ver los valores de los equipos que han fallado. Eso es lo que hace la simulación, ¿no? Acá podemos ver el valor del percentil 63.2. Inmediatamente cortamos a la parte inferior y el valor del parámetro de característica de vida. Ojo, esto es un parámetro, esto es un demo, lo que estamos utilizando acá, ¿no? El cálculo en cuanto al 36.19, el valor del parámetro de característica de vida. Pero ¿qué sucede? Estamos trabajando con la distribución de Weibull. Necesitamos trabajar con la distribución de Weyvalle. Vamos acá, podemos utilizar la distribución de Weyvalle y lo primero que te va a preguntar es el valor del parámetro de forma o pendiente, que ya previamente nosotros hemos calculado, el cual fue de 2.5. De 2.5, inmediatamente él acá hace el cálculo con el valor del parámetro de forma o pendiente, hace el cálculo, fíjense cómo lo corrige. Acá podemos ver lo que es los 9 equipos y con los 4 datos utilizados, los equipos que no han fallado. Ahora, aquí podemos adicionar lo que es límites de confianza. Acá podemos adicionar lo que es el límite de confianza, el menor límite de confianza, el del 90%. Lo agregamos. También podemos agregar allí lo que es confianza. Lo que es confianza, vamos a agregar una confianza del 50%. Podemos agregar una gráfica. Y aquí pueden ver cómo inmediatamente con una
confianza o una incertidumbre del 50%, una incertidumbre del 50% y un límite de confianza del 90%, como lo indica acá, inmediatamente se mueve hacia la izquierda, nos da un valor más ajustado del parámetro de característica de vida, que sería aproximadamente como unos 17 años aproximadamente, el valor, y podemos utilizar un programa muy sencillo como este. Ahora bien, el equipo, el cual se analizó, una vez recomendado las acciones mediante lo que es la evaluación del equipo multidisciplinario, una vez que se recomendó a los tomadores de decisiones y que se hizo el análisis mediante esta metodología, se pudo detectar que el equipo pudo o puede tener una cantidad de años en servicio, como lo realizamos acá nosotros en los cálculos, como por ejemplo, como lo dije ya anteriormente, lo que es el cálculo en cuanto a lo que es el parámetro de característica de vida, acá se calculó lo que es la probabilidad. Nadie ha obtenido los dos parámetros, que son el parámetro de forma de 2.5 pendiente y el parámetro de característica de vida. Inmediatamente nos ocupamos de calcular la probabilidad y lo que es el complemento de la probabilidad, que es la confiabilidad. Aquí podemos ver la ecuación. Como lo dije anteriormente, la probabilidad de la falla de insumo es igual a 1 menos la confiabilidad. Y en este caso, acá matemáticamente, lo que es matemáticamente y los valores, incluyendo los valores ya previamente obtenidos, ya calculados, sustituyendo en la ecuación, podemos calcular que la probabilidad de falla del equipo fue de 0,42 o en este caso 42%. Y cuando hablamos de la probabilidad de falla de un 42%, significa que el complemento de la probabilidad de falla es la confiabilidad. Y si hay una probabilidad de falla del 42%, significa que hay una confiabilidad del 58%. Ahora, acá nosotros hicimos un análisis en cuanto a un escenario de 20 años de servicio del equipo y pudimos ver cómo el comportamiento para el momento del cálculo de la probabilidad versus la consecuencia, como el comportamiento del equipo. Claro, en condiciones ideales. Ahora, si estas condiciones varían, lógicamente va a haber una variación en cuanto a esta probabilidad y a esta confiabilidad. Acá también pudimos nosotros calcular lo que son las consecuencias de la falla de la tubular, dándonos un valor de aproximadamente un costo de $187.000, el costo de reemplazo de la tubular. Como les dije, es un material altamente resistente para la soda cáustica, pero también un material altamente costoso. También se hicieron otros cálculos más, como puede, por ejemplo, lo que son las tasas de falla del equipo, ¿no? Y también lo que son los intervalos de infección del mismo. Hicieron ciertos casos. Ahora, volviendo a la presentación, acá podemos ver, una vez que se hizo la recomendación a los tomadores de decisiones, específicamente al superintendente de mantenimiento, de la condición del equipo, en cual la tubular pudo o puede ser extendida su vida de servicio, pero reemplazando toda la recomendación que se hizo, una evaluación económica se realizó, mostrando con números como la mayoría de los gerentes, superintendentes y líderes pueden de alguna otra manera digerir mejor lo que son la información que se está suministrando, el análisis, indicándoles que pudiese ser reemplazado toda la parte externa del intercambiador, era técnicamente factible y económicamente rentable y presupuestariamente viable, pero manteniendo el mismo haz tubular. Y pueden ver las condiciones del equipo en talleres externos, como se les reemplazó toda la carcasa, conexiones, juntas de expansión, pero manteniendo el mismo haz tubular, hasta que se colocó en servicio, en su sitio de servicio y aislado térmicamente. Vamos aquí a indicar rápidamente lo que son unos aspectos resaltantes de esta metodología. Cuando hablamos de analizar qué tan importante lo que significa una base de datos para cualquier evaluación, si lamentablemente no se cuenta con una buena gestión del dato en una organización, ahí ya hay puntos en contra para poder aplicar una metodología como inspección basada en riesgo. Sin embargo, cuando hablamos de equipos estáticos, la información considero a manera muy particular el chirino,
la información pudiese ser mucho más extraíble que para equipos dinámicos, debido a que se pueden tener datos de inspección de equipos, donde se puede, esos datos de inspección se puede indicar allí cuando se hizo una prueba, una prueba hidrostática, una prueba neumática, cuando el equipo fue aperturado, paradas de planta, donde el equipo se puede ver si existe evidencia fotográfica de la condición actual de ese equipo al cual se quiere aplicar una metodología, ¿no? Acá dice que analizar la base de datos de fallas mediante análisis estadístico para llegar a resultados confiables, ya que la mayoría de los casos requiere un manejo y una revisión previa, debido a que tienden a ser escasos o poco confiables. O también lo que no se puede hacer es mezclar modos de falla, no podemos mezclar peras con manzanas. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar cuál es el modo de falla predominante al momento de realizar una evaluación como esta. Predecir. La falla de los activos nos permitirá, como profesionales en el área de mantenimiento, desempeñarnos mejor, sin accidentes, interrupciones de negocio y control de nuestros activos, conociendo que ese activo es confiable y generará valor al negocio. Estimar. La confiabilidad de los procesos tubulares influiría en forma determinante en los análisis de una adecuada selección de estrategias relacionadas al presupuesto, inversión y mantenimiento rutinario de paradas de planta o a ejecutarse para estos tipos de activos. El método de análisis Wii-Valle puede ayudarnos a analizar nuevos valores para la predicción. Cuando me refiero a nuevos valores, tiempos para la falla, para la predicción de tiempos para la falla en haces tubulares donde no ha ocurrido falla o con muestras extremadamente pequeñas de falla, al menos una. Si ustedes evalúan una serie de equipos, una cantidad de equipos, 10 o 8, 7, 5 equipos, pero uno de ellos nada más fallado, puede ser aplicado mediante este método de análisis. Le da esa ventaja. Ser proactivo, nada de lo que hagamos ahora puede cambiar el pasado, pero cualquier cosa podría influenciar y cambiar el futuro. Hoy en día hay empresas u organizaciones que deben o tienen que encontrarse cautivadas por darle forma al futuro que por la historia pasada, ¿no? Qué bonito sería tomar esa información y poder nosotros predecir, estimar el comportamiento futuro, el desempeño futuro de ciertos activos y más específicamente activos tubulares de intercambiadores de calor. Y por último, y considero no menos importante, que el trabajo en equipo. Para alcanzar objetivos organizacionales de manera eficaz y eficiente, debe haber una integración de los diferentes subprocesos, como por ejemplo, inspección, confiabilidad, corrección, materiales, entre otros, dentro del proceso de gestión de mantenimiento de una organización. ¿Qué significa y qué quiero decirles con esto? Que esto no fuese hecho posible sin la ayuda, información de otros departamentos o de subprocesos dentro de la gestión de mantenimiento, como los antes mencionados, los cuales pueden suministrarnos información valiosa. Leonardo, ¿estás allí? Perfecto, perfecto, Evelio, gracias. Gracias a ti, Adolfo. Caramba, pero qué interesante, me pareció muy, muy interesante. La verdad es que sí, muy. No sé qué les pareció a ustedes, chicos, a todos los que nos están viendo ahorita. ¿Les pareció interesante o no les pareció interesante este método de Webuy? En este caso, y predecir así. Disculpa, Adolfo, se te escucha entrecortado. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí te escucho. Oh, ya, me voy a conectar. Evelio, ¿me escuchas ahora sí? Sí, sí, ahora te escucho, Adolfo, te escucho muy bien. Sí, perfecto. Te comentaba que me pareció interesante. Yo les preguntaba a los chicos, ¿les pareció interesante a todos los que están aquí en el webinar? Aldo, Álvaro, cuéntenos si les pareció interesante, les pareció
a mí me parece muy interesante. Ahorita voy a activar, Listo, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, perfecto, sí, me pareció interesantísimo. ¿Cómo puedes aplicar y proyectar el tiempo de la siguiente falla para equipos estáticos utilizando el método de Wave-Bayes, ¿verdad? Correcto, correcto. El método de Excelente. análisis de Bayes. Me pareció genial. La forma también en la que utilizaste, en la que consideraste la falla de cada haz tubular, ¿no? Las juntaste para encontrar un beta y un lambda, proyectar la confiabilidad de todos tus haces tubulares. Yo tengo muchas preguntas, sin embargo, quiero que los chicos que están acá, si tienen alguna pregunta, por favor, escriban en el chat o por favor activen sus micrófonos para conversar un poco más, para profundizar un poco más. Gilberto Álvarez. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tienes una pregunta, Gilberto? Cuéntanos. Bueno, básicamente los equipos de haces tubulares que tenemos en nuestra planta son para equipos que son generadores de vapor, ¿no? De presiones similares a las que nos mostraron aquí en los ejemplos. Y bueno, ahí básicamente como es un equipo a presión, ¿verdad? Está bajo los regímenes de integridad mecánica, ¿no? Entonces, legalmente ahorita el tiempo es cada 5 años se le hace una revisión de integridad mecánica que nos solicita la autoridad, ¿no? Este, Sin embargo, como bien dice, pues el nivel de fallas de este equipo realmente tenemos con ellos ya cerca de 16 años y no recuerdo yo alguna falla significativa en alguno de los haces, ¿verdad? En alguno de los diferentes tubings que tienen. Normalmente cuando se abren, pues sí, se encuentra corrosión, se encuentra ciertas impurezas, ¿no? Pero pues probablemente son por los suministros con que el sistema de enfriamiento, ¿no? Que es a través de agua desmineralizada, ¿no? Generalmente agua tratada, pero una situación de riesgo de algunas que esté fugando o así, no recuerdo haber tenido estos eventos, ¿no? Pero sí resulta importante determinar en un momento dado en qué momento nos va a fallar algo, ¿no? Y nos puede provocar algún tipo de consecuencia, pues de cierto tipo, nos va a impactar, ¿no? Ya sea en el proceso, en el paro del equipo, paro de producción, o en alguna falla catastrófica, ¿no? Que pueda llegar a tener problemas más serios el equipo. Eso es básicamente digo, lo que puedo comentar de eso. Sí, sí, en este caso es importante, muy importante la información que tú suministras, ¿no? Como tú lo indicas, según lo que estoy entendiendo, ustedes hacen lo que es la planificación de la inspección de estos intercambiadores de calores basados en el tiempo. Cada cierto tiempo cuando ustedes hacen paradas de planta. Ahora, poder conocer cuál es la confiabilidad, la confiabilidad como activo que puede proporcionar, dar valor a la organización, es importante. Conocer en qué momento idóneo, cuál es el momento idóneo para reparar, reemplazar, o en este caso, bueno, reemplazar estos haces tubulares, ¿no? Conocer mediante la aplicación de esta metodología y proporcionarte una idea, información eh, de cómo podría ser el comportamiento de estos intercambiadores de calor. Interesante. Yes, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Tienen una pregunta, por favor, chicos? Paulino Chávez, aquí en México la norma 020 hace referencia para la evaluación cada 5 años y 10 equipos y 10 años a equipos a presión nuevos. No, y 10 años a equipos a presión nuevos. Sigo insistiendo. La mayoría de las organizaciones de hoy en día todavía aplicamos
la planificación de la inspección de esos tipos de activos es basado en el tiempo. Cuando me refiero basado en el tiempo, es que esperamos hasta 5 años, o en el caso particular de la persona que está haciendo la pregunta, habla de 5 años y 10 años, pero habría que hacerse, o en este caso, hazte tú la pregunta, ¿por qué 5 y 10 años? ¿Bajo qué criterio? Bajo esa norma. Pero las condiciones, ¿quién me garantiza o te garantiza a ti de que las condiciones operacionales de ese equipo se van a mantener en 5 o 10 años en idénticas condiciones? ¿Quién te asegura eso a ti? Entonces, considero que de manera muy responsable, considero que esos criterios son muy arbitrarios, ¿no? Al momento de decir 5 o 10 años, pero sin conocer el verdadero deterioro, comportamiento, la tasa de falla de esos equipos. Y si el equipo nunca ha fallado, está bien, está trabajando, pero podríamos conocer, calcular, estimar, predecir la vida remanente de los mismos y tener una mejor información, un mejor criterio